El ser humano siempre ha sido un apasionado con su arte, buscando ser lo más perfecto, lo más genuino posible, y de la misma forma lograr que llegue a la mayor cantidad de gente y puedan apreciar esa obra que el artista entregó como parte de su alma. Justamente de la palabra en latín, anima, obtenemos el concepto de alma como lo conocemos hoy en día, y es de eso que se trata la animación, de darle alma, de hacer que una creación tenga vida propia. También podríamos relacionar la animación con el concepto de innovación, de romper esquemas, pues es un arte que siempre está en la búsqueda de nuevas formas, nuevas caras que presten nuevas emociones. Por esto mismo, la tecnología y demás avances de la humanidad han sido de vital importancia para que la animación sea lo que es, y permita que hoy en día se creen obras de animación que hubieran sido impensables varias décadas atrás, cuando había menos recursos a su disposición. Para ver esto, podríamos dar un recorrido por la historia de la animación, desde sus principios hasta la actualidad, y así ver a detalle la relación que ha tenido con la tecnología, con la cultura y demás hechos que han intervenido en ella para que sea tan importante en la actualidad. El afán de contar historias ha estado ligado con nosotros como especie desde los principios de las civilizaciones. Lo podemos ver con las pinturas rupestres, que contaban historias simples y daban impresión de ser fragmentos de secuencias en movimiento, pasando por los teatros de marionetas y sombras. Pero el origen de la animación como tal se encuentra en los juguetes. En el siglo XVII aparecieron varios juguetes que compartían una idea, la de generar movimiento, o más bien la sensación de dar movimiento en los ojos de la gente. Por ejemplo, el taumatropo, que presentaba una ilusión óptica de un ave y una jaula, dando la impresión de que el ave estaba atrapada dentro, o la linterna mágica, que hacía creer que había seres sobrenaturales en las paredes de las casas. La animación como la conocemos se pudo dar gracias a los avances en el cine a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el proyector y demás artilugios que dieron pie al rotoscopio, inventado por los hermanos Fleischer en 1915, que permitía dibujar movimientos con mayor precisión, tomando como base un video real. A la par del cine también surgió en la animación a Technicolor, que empezó de las manos de varios animadores de la época, entre ellos Walt Disney, añadiendo música y efectos de sonido, propuesta que surgió años atrás en las animaciones independientes europeas. Con estos avances, tanto a nivel sonoro como visual, se dio una de las épocas más vivas y coloridas de la animación, dando paso a la innovación, y lo cual contrasta con uno de los periodos más importantes tanto de la historia de la animación como del mundo en general, que fue la Segunda Guerra Mundial. Esta época fue marcada por animaciones de protesta y principalmente de propaganda, estas últimas financiadas por los gobiernos de sus respectivos países, lo que dio paso a producciones con presupuestos mucho más elevados y al mismo tiempo que la animación empieza a dejarse de ver como un medio infantil y se vincule con causas sociales más serias. Todo esto continuó durante la Guerra Fría, siendo la animación otro rubro en el cual había competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero esta última llegó a censurar varias animaciones que se consideraban inapropiadas o con mensajes de protesta en contra del gobierno. Dicha censura dio paso a un auge de una animación underground, independiente en la Europa del Este, las cuales empezaron a experimentar con nuevas técnicas relacionadas al color, al sonido e incluso los materiales con los cuales se hacían estas animaciones. Así podemos darnos cuenta de que la animación evoluciona a distinto ritmo, dependiendo del país en el que ésta es producida, con cada producción reflejando los avances y cambios que ha tenido dicho país a nivel tecnológico, social y cultural. De esta forma podemos darnos cuenta que la tecnología sola no es lo único que define cómo se crea una animación, sino las habilidades creativas que tiene su autor al momento de usarla para expresar su arte. Al otro lado del mundo, en Asia, la animación desde un principio aplicaba técnicas y elementos propios de la cultura y el arte clásico de sus respectivos países, como la pintura china y la aparición de cuentos clásicos y elementos de artes marciales. El ejemplo más reconocido de la animación oriental en la cultura popular es el anime en Japón, que abarca en su mayoría escenarios fantásticos y una gran expresividad en sus personajes y elementos del paisaje. Justamente en Asia se dieron varios de los primeros pasos para lo que se conoce como la animación CGI o animación desarrollada por computadora, que busca emular un mayor realismo en sus visuales para lograr producciones mucho más vistosas y con elementos más complejos. Este tipo de animación se pudo dar gracias a los avances tan grandes que hubo en la computación y las herramientas de programación a partir de los años 70, con las primeras computadoras caseras. Con el CGI se fueron dando nuevas tecnologías para complementar la animación, como los sistemas de animación de partículas, que logran texturas más cercanas a lo del mundo real, permitiendo a su vez efectos más complejos como los del vapor y el agua.
y el avance más importante de la actualidad, la inteligencia artificial, que permite optimizar el trabajo de los animadores con procesos rápidos que abaratan costos, pero abriendo el dilema de la calidad que ésta puede tener, porque muchas producciones se consideran baratas y apresuradas para lo que deberían suponer, y a su vez abriendo el dilema de si éstas algún día podrían reemplazar el trabajo humano. Con esta historia podemos concluir que la animación ha crecido y llegado a ser lo que es hoy en día gracias a dos factores principales, la tecnología y el entorno sociocultural en el que éstas han sido creadas, y que con sus avances, pese a las limitaciones, la animación ha podido mejorar y adoptar estos cambios en sus mensajes, técnicas y formas de crecer a lo que conocemos en la actualidad, a la par de acercar estos avances y acontecimientos sociales y tecnológicos a las personas en la cotidianidad.